Buenas tardes nuevamente a todos. Hoy día vamos a avanzar lo que son las cargas distribuidas linealmente variadas sobre vigas simplemente apoyadas. Hoy vamos a hacer avance de este tipo de carga que está acá, que es comúnmente conocida como la carga triangular, ¿no? Ese es el nombre común que se le da. Pero el nombre técnico es carga distribuida uniformemente variada o linealmente variada. Que si recordamos de la primera clase, esta tablita siempre la van a tener. Esto de acá es una ecuación de tercer grado. La de aquí, como es su derivada, va a ser de segundo grado, ¿no? Hoy día vamos a estudiar este tipo de carga sobre vigas. Y también un concepto nuevo para que vayamos viendo, haciendo adelanto de lo que son cargas trapezoidales y a los pórticos, ¿ya? Ya, nos estamos adelantando. Este es el ejercicio que les propongo para hoy día, ¿no? Solo una carga triangular para poder analizarlo, el efecto que tiene esta misma, sin alguna otra influencia, ¿ya? No tiene cargas horizontales, por si acaso. Y el primer paso, que siempre les repito, dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Descomponemos los apoyos, un apoyo móvil en una vertical, un apoyo fijo en una vertical y una horizontal. ¿Ya? Ahora, a ver, hagamos memoria de ISO 1. Necesitamos sacar la resultante de esta carga triangular. ¿Cuál era la fórmula que me determinaba la resultante? Ahí. Q por L sobre 2. Q por L sobre 2, exactamente. ¿Y a qué distancia se hallaba? A ver, con respecto a esta, con respecto a este punto. ¿A qué distancia se hallaba la resultante con respecto a este punto? A un tercio. A un tercio, sí, exacto. A un tercio acá, o del otro extremo a 2/3, ¿no? Entonces, aquí está. 8 por 10, 80, dividido entre 2, 40. 40 toneladas ubicada a un tercio de 10 o 10 tercios de, en este caso, nuestro apoyo B. Ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo ponemos aquí para guiarnos y vamos al segundo paso. Aún seguimos en ISO 1. Cálculo de reacciones externas. Ya ustedes son capísimos para esto, ¿no? Las tres formulitas. En este caso vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas horizontales, ¿ya? Pero esto es solo para eliminarla esta HB, ¿no? O sea, no tenemos ninguna fuerza horizontal actuando, entonces es cero directamente. Y de ahí pasamos a lo que es la sumatoria de momentos. En este caso, como no hay horizontales, podemos tomar ya sea de A o de B, no hay ningún problema. Yo tomé de A, y eso que es una móvil, entonces, para hallar la vertical en B. Entonces, está esto de acá, ¿no? La intensidad por el brazo de palanca, la distancia que hay a este punto. Y el signo, nuevamente, estamos asumiendo positivo, y esto está girando con respecto a este punto, ¿no ven? En sentido antihorario. Ya. Se despeja y nos da vertical en B igual a 26,67 toneladas. Pueden ir haciéndolo en conjunto mío para comprobar, por ahí yo me equivoqué, y confirmar que esté todo bien. Luego, cuando ya tenemos esto, solo nos falta hallar la vertical en A, que se halla con una sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, ponemos la resultante de nuestra carga distribuida y la reacción en B, despejamos la reacción en A y nos da 13,33. La suma de estos dos, como ambos son del mismo signo, nos da 40 por si acaso. Otra manera de comprobar que eso está bien. ¿Ya? Hasta ahí está el ISO 1. Ahora viene lo nuevo.
Cálculo de reacciones. Al igual que la carga distribuida lineal, va a ser solo un tramo. Ahora tiene una diferencia muy importante con respecto a la otra carga. En la carga distribuida rectangular, no importaba si yo le hacía un corte acá, 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 acá. El Q, nuestra intensidad de carga, se iba a mantener el mismo. Ahora, ¿qué pasa si analizamos una triangular? No va a ser lo mismo, ¿no? Este Q que teníamos originalmente va a variar aquí, acá, 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 acá. Entonces tenemos que hallar primeramente ese Q, ¿no? Tenemos que hallarlo para poder hallar su resultante y ahí recién poder tomar momentos con respecto a ese resultante. Entonces traemos un triangulito auxiliar que va a ser la representación de nuestra carga triangular, ¿no? Nuestra carga distribuida lineal. ¿Ya? Aquí tiene un ángulo genérico. Esto no se los va a dar el ángulo acá, ¿no? Esto es un ángulo genérico. ¿Ya? Donde aquí tenemos el corte que se hizo, donde se formó el Q', y esto sería el triángulo completo, cuya intensidad es Q, y su longitud, que sería 10. A ver. Ahora, vamos a recordar una propiedad muy importante de la trigonometría, que se llama semejanza de triángulos. Cuando dos triángulos tienen un mismo ángulo, se los puede igualar. Si no recordamos esto, también podemos hacerlo de esta manera. ¿Qué fórmula, qué identidad trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? ¿Alguien me puede decir? El tangente, la tangente. Exacto, mucha belleza. A ver, exactamente. Primero sacamos la tangente de nuestro triángulo completo, de nuestra carga completa, ¿no? Entonces sería Q, era 8. De Q y L, mejor dicho. Q era 8 y L era igual a 10. Entonces tenemos tangente de alfa, cateto opuesto Q, cateto adyacente L. Eso es 1. Pero ahora, ¿qué pasa? Este otro triángulo de corte también tiene el mismo ángulo. Entonces va con la misma Disculpa una preguntita. ¿De Dime. dónde sacaste esos valores? No entendí. ¿Qué valor, qué valor, qué valor? 8/10. Ya. Haberlo puesto, ¿no? Ya, Q es la intensidad de carga de nuestra triangular, es 8. Y L es la longitud por la que se distribuye. Esos son los datos iniciales. L es igual a 10. ¿Ya? Si decís de dónde, volvemos atrás. Ahí está. Q, 8. La intensidad de este triangulito. Y la L, longitud, 10. Ya. Gracias, ahora sí entendí. Ya. Volvamos. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno. Y esta es la tangente primero del triángulo total, que sería Q sobre L. Y luego resulta que este tiene el mismo ángulo, entonces podemos hacer lo mismo, ¿no? Tangente de este ángulo alfa va a ser igual al Q que se forma acá en el corte. Esta intensidad es Q sobre X, que es a la distancia donde se hace ese corte, ¿no? Y podemos igualar ambas tangentes, podemos igualar ambos tangentes en una misma fórmula. Esto se le llama semejanza de triángulos, por si acaso. Esta sería su demostración. Donde aquí buscamos, ¿qué es lo que buscamos? No es la X, es la Q', esta Q' que se produce en nuestro corte. Esto de acá es lo que tenemos que despejar. Ya, Q' despejamos 8 sobre 10 por X y simplificado 4/5 sobre X. Aquí hay
una manera más rápida de hacerlo. Directamente cuando tienen este tipo de cargas y están estudiando así de izquierda a derecha, pueden decir que su Q', para cerciorarse más que nada, que su Q' va a ser igual a Q sobre L por X, que es lo mismo de acá, ¿no? Q era igual a 8, 8, L era igual a 10, y X es X nomás, ¿no? Es la variable. Entonces eso se queda ahí nomás. Entonces sería Q8 sobre 10. Entonces sería Q sobre L por X. ¿Ya? Que esto de acá. Eso sería para hallar directamente el Q'. Pero ustedes en su examen tienen que hacer, o sea, partecito como aquí, ¿no ven? Tienen que hacerlo en un poquito aparte de su ejercicio. Tienen que hacer esta demostración. ¿Ya? Tienen que tener una justificación. Pero eso que les expliqué para hacerlo directo, ustedes lo hacen como para cerciorarse que está bien. Ahora que ya tenemos nuestra Q', que es esto de acá, el 4/5 por X, tenemos que hallar la resultante de esta carga triangular. Entonces, se aplica el mismo concepto, ¿no? ¿Cómo hallamos la resultante de una carga triangular? Es la base por la altura dividido entre 2, su área, ¿no? Entonces sería el Q', que ya tenemos la ecuación de esta, ya tenemos el valor, si se puede decir, de esta Q' de corte, por X, que es su longitud. ¿No? Aquí está el Q' y ahí está la X sobre 2. Eso despejamos y nos da 2/5 por X al cuadrado. Ahora sí, esto de acá, esta ya es la resultante que podemos usar para calcular momentos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ninguna. Yes. Entonces tenemos ahí ya la resultante. ¿Puede repetir de nuevo lo de la R'? Ahí, ahí, ya. Entonces hallamos nuestra Q', ¿no? Mediante semejanza de triángulos. Porque acordémonos que si hay un corte acá, no va a ser el mismo Q, ¿no? Pero ahora tenemos que hallar la resultante de este triangulito nuevo que acabamos de hacer. Necesitamos hallar la resultante para poder determinar momentos. Entonces nos acordamos cuál era la fórmula para hallar resultantes en una carga triangular, que es la base, la intensidad de carga Q por L sobre 2. Para que no dicen tanto, es directamente la fórmula de área de un triángulo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿dónde salen estas cosas? ¿De dónde salen estos valores? Esta Q' es lo que acabamos de sacar. Estamos viendo ahorita este triangulito de acá que se está formando. ¿Ya? De aquí, este Q' es esto de acá que acabamos de sacar. ¿Cuál es la base? X, es decir, su longitud que tiene nuestro triángulo que acabamos de hacer en el corte. Sobre 2, eso ya es la misma fórmula, ¿no? No sé si se entendió. ¿Está todo bien? Creo que no, entonces. ¿Aló? Todo Está bien, bien, se según yo. entendió. Ahí, me cortan nomás si no se entiende una parte. Entonces, ¿qué sería? Sería la base por la altura sobre 2, ¿no? Y a eso la resultante prima nos da 2/5 X cuadrado. Ya, esa sería la resultante. ¿Y dónde se halla esta resultante? Bueno, se halla aquí, ¿no? Aquí está esa resultante.
Esto de acá, R' sería. Ya. Y ahí ya recién ya podemos formar nuestras ecuaciones de momento, de corte, bueno, de normal no tenemos. Entonces, aquí vamos a nuevamente hacer recuerdo. Siempre tomamos momento con respecto a nuestro corte, ¿ya? Aquí, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con la triangular. Este signo, ¿a qué se debe? Porque, ¿cómo va a girar esta fuerza con respecto a este punto? Así, ¿no? Entonces, y asumimos nosotros que momentos horarios son positivos y antihorarios son negativos. Entonces, de ahí viene ese menos. Este de acá, ¿qué es? Es la resultante que acabamos de calcular. Y este 1/3 de X es el brazo de palanca, ¿ya? Nuestra resultante que acabamos de sacar, como en este caso lo estamos haciendo con respecto a la parte, a esta parte Q', ¿ya? Donde está la intensidad de carga, va a estar siempre a 1/3 sea de la distancia que sea, ¿ya? Y bueno, si fuese, digamos, con respecto a este punto, se estaría a 2/3, ¿ya? Eso es fórmula, eso es tablita, ¿ya? Nuevamente, aquí está la R'. De aquí sale, perdón, esto de acá es la resultante. El sentido es porque nos está girando en sentido antihorario. Y este 1/3 de X es porque es 1/3, nuestra resultante, el brazo de palanca, es de 1/3 de la longitud. En este caso nuestra longitud es X, ¿ya? Y esto ya de acá es, bueno, una carga puntual. Ya la sabemos esa, ¿no? Positivo porque está girando en sentido horario. Y ese X es porque es su brazo de palanca. ¿Alguna duda hasta ahí? Eso es lo nuevo de esta clase que estamos viendo. También notarles que aquí ya estamos viendo por qué siempre una carga triangular en una ecuación de momento, ¿no ven? Va a ser de una gráfica de tercer grado, ¿no? Aquí, ¿cuál es el grado mayor que tenemos? X igual a 3, ¿no ven? Ahí también ya podemos ir viendo todo lo que les pasa en la tabla. Estamos comprobando que es cierto. Eso de acá es su simplificación, por si acaso. Les sugiero que siempre lo simplifiquen para que no tengan todo esto y se les sea más fácil derivar. ¿Ya? Derivada de momentos con respecto a X, que es corte, ¿no? La derivada de todo esto es esto. Y esto ya es la ecuación de corte. Y normal no hay nada, es 0. Y ahí está el problema. Ahora sí voy a necesitar que me ayuden. Ya me instalé un emulador para que hagamos juntos igual. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra diagrama de cuerpo libre y comencemos con el momento flector, con momentos positivos asumidos hacia abajo y momentos negativos hacia arriba. Arrastramos lo que es nuestra ecuación y ahora sí nos ponemos a hacer. Primero con esta calculadora, ¿ya? Con la 82ES Plus. Para aquel que aún no sepa cómo usarla, ¿no? Sí, tenemos nuestra calculadora encendida, le apretamos a Mode, a este botoncito, y siempre buscamos el modo tabla o table. En este caso es en el botón 3. Presionamos 3 y aquí está. Este es el modo tabla donde se ponen las funciones. Y ponemos esta función de acá, tal cual como si estuviéramos resolviendo un problema, ¿no? Y eso ya es manejo de calculadora. Si llegaron hasta aquí en
en la universidad deben saber esto. Y para el que no haya usado, ¿cómo se pone esta X? Usamos la X de la calculadora, que es esta de acá. Se pone al presionar alfa, ven que está con rosadito y la X está con rosadito, ¿no? Presionamos alfa, ahí está el modo alfa, y cuando presiono este botón me va a botar la X, no el paréntesis. Ahí está. No confundan, este es el por y este es la X. Y seguimos poniendo nuestra función. Ya, espero que ustedes estén haciendo en su calculadora. Ahorita les voy a preguntar si nos dio los mismos valores. ¿Ya? Comenzar. ¿Desde dónde? De 0, aquí está 0. Finalizar a 10. Los pasos, aquí yo los puse, ¿no? De 2 en 2 está, no de 1 en 1, para hacerlo más rápido. Ya. ¿Esto les salió, jóvenes? Sí. Ya. Ahora vamos a ver si eso coincide con lo que preparé anteriormente. Sí, efectivamente. Tenemos 25, solo que yo lo redondeo un poquito. 225.6, 4.48, así. Y un detallecito. En 10, siempre les digo que tiene que cerrar al final, pero aquí nos dio menos 0,03. Hasta el segundo decimal es aceptable que hayan números. Sigue siendo 0. Si está en el primer decimal, ahí revísenlo un poco mejor, tomen un decimal extra, y si ya le salen entero está mal. Pero si le sale en segundo decimal es prácticamente 0. No se preocupen de eso. ¿Ya? Esto es lo que nos sale. Es prácticamente 0. No se preocupen. ¿Ya? Lo que sí ahorita les voy a pedir. Sí, ahí este procedimiento que acaban de ver acá es el que tienen que hacer para graficar con este método de ecuaciones, ¿no? Ahora les voy a pedir esto de acá. ¿Qué es este valor tan misterioso? Es como un adelanto de lo que vamos a ver en 2 diapositivas adelante. Primero quiero que me confirmen que este valor salga esto y se memoricen lo que les salga en la Y. ¿Ya? ¿De dónde sale este valor? En este valor se está produciendo lo que es el momento máximo, que es este 51,3. ¿Cómo hallé esta X y cómo hallé esto? Lo vamos a ver en un rato. Pero por ahora esto se los doy como adelanto. Y graficamos cada punto que hemos obtenido, ¿no? 44,8, 51,18, 38, y prácticamente eso es 0. Eso es 0. Y la gráfica. ¿Por qué tiene esta forma tan peculiar? Acordémonos que esto no es una... Bueno, aquí se ve, ¿no? Que no es una parábola, es una ecuación de tercer grado, perdón. No es de segundo grado, es de tercer grado. Por eso tiene esta forma tan peculiar. ¿Ya? Y ahora veamos lo que es los esfuerzos de corte. Positivos arriba, negativos abajo. ¿Ya? Para que no digan que el auxiliar no hizo con mi calculadora, vamos a hacer con la otra. ¿Ya? Con la carnicera, le dice. ¿Cómo se entra en este modo? O sea, el modo tabla. De la misma manera. Buscan eso, modo, está aquí igual. Y buscamos la opción que dice tabla. En este caso es 7. Ahí está el modo tabla, ¿no? Introducimos de la misma manera la función. 2, 13, comenzar de 0 a 10, yendo de 2 en 2. ¿Ya? ¿Les sale esto, jóvenes? Y señoritas. Sí, sale igual. Belleza. Ahora a ver, vamos a comprobar conmigo mismo. A ver,
Si yo del pasado le atino. Ah, mira, sí le atiné. Sale idéntico, ¿no? El 0, 13,33, 1,73. Y está todo bomba, está todo posi. Y nuevamente aquí le puse este valor misterioso, que les voy a enseñar cómo calcular enseguida. Que, si se acuerdan, que les decía, ¿dónde se produce un momento máximo? Donde el corte sea igual a 0. Y aquí se cumple. Ahora sí vamos a la calculadora. Si quieren lo calculamos. 5,773. Y nos sale en realidad 1 por 10 a la menos 3. Casi, eso es 0. Eso es 0. Para esta materia eso es prácticamente 0. Entonces por eso le puse aproximadamente 0. Y graficamos, ¿no? Esto ustedes lo van a hacer a manito cuando les toque su examen, que yo pienso ya se está acercando. Metámosle que una, a ver, ¿qué fecha estamos? Máximo unas 3 semanas yo le calculo que les va a dar su examen, su primer parcial. ¿Ya? Ah, bueno, y volviendo a esto, ¿no? Ponemos cada uno de los puntos a la escala que ustedes quieran y los unimos. ¿Ya? Este salió un poco chueco, este es cosa del PowerPoint, pero lo que aquí tienen es una ecuación de segundo grado. Como lo comprobamos, aquí está. El grado mayor de esta función es grado 2. Ahora, lo que les venía diciendo como spoiler de hace ratito. Vamos a recordar esta propiedad, que es muy fundamental. Derivada de momento con respecto a x es igual a la cortante. Si recordamos de cálculo 1, hagamos memoria de esta propiedad, donde la derivada de una función me dé 0, en ese punto de la función original me va a devolver un máximo o un mínimo. Eso es cálculo 1. Para esta materia, eso se le llama momento máximo, un valor sumamente importante para el diseño de vigas. ¿No? ¿Y cómo hallamos tanto el valor de momento máximo como dónde se halla en nuestra viga? Pues fácil. Paso 1. Traemos nuestra ecuación de corte. Paso 2. La igualamos a 0. Paso 3. Despejamos la x. Si tuviésemos múltiples x, ¿ya? Si aquí hubiera una x, acá hubiera... Bueno, eso es lo máximo que puede haber en realidad. Si aquí hubiese una x, digamos, eso ya sería por iteración. Eso es métodos numéricos, ¿ya? Pero normalmente lo que vamos a ver va a ser solo máximo una ecuación de segundo grado que se pueda despejar así de manera sencilla. Despejamos la x y que nos da 5,773, el valor misterioso que les ponía al final de los anteriores dos ejercicios, ¿no ven? Y en este punto, este valor, en este punto de acá, visto desde acá, se produce el momento máximo. ¿Y cómo hallamos ese momento máximo? Ya tenemos dónde se encuentra. Necesitamos hallar cuál es el valor, cuál es la intensidad de este momento máximo. Agarramos la fórmula de momento de nuestro tramo y despejamos, bueno, no despejamos, sino usamos la x que acabamos de sacar en nuestra fórmula, es decir, m 5,773. ¿Ya? Y ese valor nos sale 51,3. 51,30007, si no me equivoco era. Pero eso igual es redondeado 51,3. Y aquí está. Este es el momento máximo
Y este de acá es a la distancia que se halla el momento máximo. ¿Alguna duda con eso? Ninguna. Yes. Igual cualquier cosa le pueden revisar la grabación. Ya. A ver. Ahora vamos a resolverlo por el método de puntos. Yo siempre prefiero enseñarles de ambos métodos. Si les pregunta de uno, ya lo saben hacer, y si les pregunta del otro, igual. Si es de los dos, pues ya saben, ¿no? Para el método de puntos, el cálculo de reacciones externas y el diagrama es lo mismo. Lo que cambia es en el cálculo de reacciones internas. Aquí ponemos nuestro diagrama de cuerpo libre, pero en vez de poner la resultante de la triangular, ponemos la carga distribuida entera, por si acaso. Así se lo hago. Y otro detalle es que para el método de puntos, nosotros le podemos hacer los puntos donde querramos. O sea, aquí le podemos poner de 1 en 1, de 2 en 2, de 8 en 8. O sea, estas separaciones que tenemos acá las podemos hacer arbitrariamente. ¿Por qué yo le puse 4, 4, 2? Porque así lo quise. Y también para cortarlo y hacerles ver que nos coinciden estos valores 4, 4 y 2 con nuestro anterior método de ecuaciones. ¿Ya? ¿Ya? Primeramente, momento en A. Siempre va a ser 0. Es importante que lo pongan. Y momento en C. Volvemos al mismo problema del inicio. ¿Ya? Estamos calculando momentos en este punto. Todo esto de acá no existe. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Cuando hago este corte en una carga triangular, se va a formar un Q'. ¿Qué hacemos con ese Q'? ¿Cómo lo calculamos? Volvemos al mismo problema. Pero esta vez ya no vamos a tener tantas X. Esta vez ya los valores están definidos. Entonces, hagamos repaso de estos momentos. Momentos respecto a C, a este punto de acá. Vamos haciendo el recorrido. 13,33 la intensidad por el brazo de palanca, la distancia. 13,33 por 4. El sentido, ¿por qué es positivo? Porque está yendo así, ¿no? Horario. Voy a borrar. Y ahora, acá, Q'. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo tengo esto? Volvemos a hacer la misma relación de semejanza del triángulo del inicio. Para los que no entraron o no pudieron entenderle, volvemos a repasarlo acá. ¿Cómo tanto este triángulo de acá, este rojito de acá, como este amarillito de acá, que se están sobreponiendo, tienen el mismo ángulo, exactamente el mismo ángulo, se los puede relacionar por la fórmula de tangente, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente, para ambos triángulos que se forman. Entonces, ¿qué es esto de acá? El primer término viene del triángulo entero, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? 8 sobre 10. ¿Y este segundo de dónde viene? Del triangulito chiquitito que acabamos de formar. Q', que es nuestra incógnita, y la L'. Pero a diferencia del método de ecuaciones, nosotros ya sabemos cuál es esa X. Es 4, porque solo necesitamos saber de este punto, no necesitamos saber de este punto, no. Queremos saber del punto C, y el punto C es 4 directamente, ¿ya? Entonces, eso lo puse acá. L es igual a 4,
y esa Q' se despeja y me sale 3,2. ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunten nomás. Ya. Ya, está bueno entonces. Voy a asumir que saben todingo. Entonces, ya hallamos lo que es nuestra Q', que se forma acá. Pero ahora necesito hallar su resultante, ¿no ven? Y también necesito hallar la distancia para hallarla al momento. Su resultante, sabemos la fórmula, ¿no? Base, perdón, sí, es exacto. Base, que es el 4, la longitud, por la altura, o la intensidad de carga. En este caso es Q', 3,2. Sobre 2, entonces sería 3,2 por 4 sobre 2. Todo esto de acá es solo resultante. Y este 4/3 de acá, que viene a ser, es el brazo de palanca. La resultante con respecto a este punto C se halla a 1/3 de ese punto C. Es decir, a 1/3 de 4. Por eso dice 4/3. Y esto nos da 44,78. Que si recordamos en 4, ¿no ven? En 4 se está produciendo 44,78. A ver, volvamos atrás para cerciorarnos de que está bien. Y efectivamente, aquí está. 44,8. Ven que hay una pequeña diferencia, ¿no? Pero eso es por método o por ecuaciones. O sea, eso va a cambiar porque es un distinto método. Pero aquí era de 2 en 2, ¿no ven? Entonces acá es 4. Y acá nos está produciendo el mismo valor. Ahí también ustedes se cercioran que lo que están haciendo está bien. Ya volvemos a lo nuestro. 44,78. Y por último, momento con respecto a D. Esto de acá, aquí está. Y de la misma manera, la intensidad por el brazo de palanca. 13,33 por 4 más 4, 8. Y el mismo procedimiento para hacer el cálculo del Q', que se va a formar acá. En este caso va a ser un Q''. ¿Ya? El mismo procedimiento de acá nos va a salir 6,4 por el brazo de 6,4 por la base en la que se distribuye nuestro triángulo, que es 8 sobre 2. Y el brazo de palanca, ¿de dónde viene? Todo esto es 8, ¿no ven? Y nuestra resultante se halla a 1/3 del punto D. Entonces sería 1/3 de 8 u 8/3. Nos sale 38,37. A ver, eso volvemos atrás y cercioramos que está bien. Pues sí, efectivamente, aquí está. 38,37. Perfecto, entonces. Así también nos damos cuenta de que nos sale lo mismo en ambos métodos. Y finalmente, sabemos que cierras casi siempre, bueno, siempre tiene que cerrar, solo que a veces no suele ser tan exacto en el punto final, en el punto B. Por eso le puse directamente momento en B igual a 0. ¿Alguna duda del método de puntos? Ninguna. No vaya. Está todo claro entonces. Ya, perfecto. Y ahora la parte de corte. La anterior fue momentos, ahora esto va a ser la parte de cortes.
Primeramente, cortante en A. ¿Qué cortante tenemos en A? 13,33 de pecho directamente. Entonces está subiendo con 13,33. Ahora, mismo problema que el anterior. Aquí, en el punto C, voy a tener un nuevo triangulito. Y aquí en D voy a tener otro nuevo triangulito. Entonces tengo que calcular, en este caso, solo la resultante. No necesito momento, no necesito el brazo de palanca. Solo necesito saber la resultante. Entonces de aquí yo me carpí del anterior tramo, ¿no? Ya lo tenemos calculado. No hay necesidad, si ya lo tienen calculado una vez, no hay necesidad de ponerlo dos veces, ¿no? Y aquí está. Base por altura sobre 2. En este caso, este 3,2 es el Q' que se forma acá. Este 4 es la longitud en la que se distribuye nuestro nuevo triangulito y este sobre 2 es fórmula. Todo esto es resultante. Y esa resta nos da 6,93. Que si recordamos, espera, no, lo hice acá, ¿verdad? Ahí está. 6,93 en cuanto en 4, ¿no ve? Y con el anterior método de ecuaciones nos sale lo mismo, 6,93. Belleza. Vamos al QD. Se sigue arrastrando este 13,33. Vieron que en el anterior, si ya hicieron su tarea, se dieron cuenta de que en la carga rectangular, yo directamente llevaba el corte que tenía acá, o tenía acá, sin necesidad de arrastrar todo esto de vuelta, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué lo estoy haciendo? Por si a alguien le surgió la pregunta. ¿Por qué sigo arrastrando de atrás y no directamente uso este valor, ¿no? Porque este valor de acá es el mismo de acá. Porque si hago eso, voy a estar asumiendo que aquí se va a formar una carga trapezoidal. Vamos a resolver cómo se hace esto enseguida, ¿ya? Pero ahorita no nos compete. Por eso estamos siempre tomando desde acá, desde el inicio, para siempre, cada vez que tengamos un corte, que nos den triangulitos y que sea un poco más sencillo el estudio. ¿Ya? Mismo quilombo. 13,33, este es el Q, esta es la longitud, sobre 2. Y nos da 12,27, menos 12,27. A ver, y sacamos nuestra calculadora en 8, menos 12,27. Pucha, belleza entonces, sale lo mismo. Y la otra recomendación que les doy, cuando tienen una carga puntual en cortes, háganlo de izquierda y de derecha. De izquierda, bueno, mismo quilombo, 13,33, y como acá ya tenemos la carga completa sin ningún corte, es directamente 8 por 10 sobre 2. Y sale menos 26,67, que es el mismo valor que me recibe de derecha. Entonces ahí ya sabemos que nos cerró nuestra ecuación, nuestra gráfica, perdón. Y que está bien resuelto. Ya. Uy, ¿qué es esto? Ah, sí. Y la diagramación de esfuerzos internos se hace la misma, ¿no? Se hace de punto a punto, y la trayectoria de nuestra gráfica la sabemos por tabla, ¿no? Esto va a ser de tercer grado y la de corte va a ser de segundo grado. Que aquí está un poquito extraña, pero sí, es de segundo grado. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí antes de que pasemos al segundo punto fuerte de hoy día?
Ninguna. Que aproximadamente nos deben quedar 2 o 3 auxiliaturas antes de su examen. Así que aprovechen para preguntar. Ninguna aux. La bomba, entonces. A ver. Ahora el siguiente punto fuerte de hoy día. Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿ya? Pero esta vez lo vamos a analizar de derecha a izquierda. Todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora han sido de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, aquí era lo que yo les decía, que va a haber una carga trapezoidal, un trapezoide. ¿Cómo se forma? Vamos a ver. Vamos a hacerle adelanto a la siguiente clase con trapezoides y también a pórticos, porque van a haber casos donde sí o sí se van a ver obligados a resolver de derecha a izquierda. Nuevamente, por si no estaban prestando atención, todas las vigas las estudiamos de izquierda a derecha, ¿no? De aquí hacia allá. Entonces, ¿qué pasaría si la estudio de aquí, de derecha a izquierda? ¿Va a cambiar? Por supuesto que va a cambiar. Y eso vamos a ver ahora. Y vamos a verlo con la que, a mi parecer, más varía, que es con la carga triangular. ¿Ya? Ojito, derecha e izquierda, siempre. Tramo AB, ¿ya? Sigue siendo un solo tramo y va a ser de 0 a 10. No de 10 a 0. Ustedes asuman que están comenzando aquí de 0 hasta 10. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Ahora aquí sucede algo muy curiosesco. ¿Ya? Aquí vamos a poner nuestro triangulito. Una recapitulación. ¿Ya? Cuando nosotros estudiamos de izquierda a derecha y nosotros hacemos un cortecito, aquí digamos, este cortecito que se va a formar va a seguir siendo un triángulo. Le hago un corte acá, va a ser un triángulo. Le hago un corte acá, va a seguir siendo un triángulo. Pero ahora, ¿qué pasa si mi estudio lo hago de derecha a izquierda? Y hago un corte, ya no esto, y hago un corte. Si le meto un corte acá, ¿voy a tener un triángulo? No, ¿ven? Voy a tener algo muy distinto. Voy a tener un trapezoide. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo más grande esto. Esto me va a quedar una forma así. Nos va a dar un trapezoide. ¿Ya? ¿Y cómo estudiamos este trapezoide? Para no complicarnos. Si bien hay fórmulas para calcular la resultante de manera directa del trapezoide, van a ver que cuando tengamos ecuaciones más largas o hayan más puntos dentro de nuestra carga distribuida, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que el ingeniero les ponga, aparte de la triangular, adentro les ponga una puntual o un momento puntual. Cuando se haga así más complicado, van a ver que su ecuación se va a hacer mucho más grande, muchísimo más grande. Entonces, como sugerencia y como consejo, les digo que siempre cuando tengan trapezoides los dividan en 2. ¿Ya? Y cuando dividimos en 2, ¿qué recordamos que es un trapezoide? Es un triángulo sobre un rectángulo. Y eso ya lo sabemos. Eso ya sabemos, ya lo hemos estudiado, ya lo conocemos en las anteriores 2 clases. Sabemos cómo se calcula de un triángulo y sabemos cómo se calcula de un rectángulo. ¿Ya? Volviendo al tema, al ejercicio.
Esta línea roja que ven acá es la línea que nos está dividiendo el rectángulo, que es esto de acá chiquitito, y todo esto de acá que es el triángulo. ¿Ya? De ahí voy a tener, eso sí, dos incógnitas. No sé cuánto es la intensidad de carga del rectángulo, ni la del triángulo. Y a esas dos las vamos a llamar, a la del triángulo Q'', y al rectángulo Q'. ¿Alguna duda hasta ahí? De por qué no es lo mismo. Mismo estudio, si se vuelca el triángulo. No hay duda. Entonces, volvemos a traer nuestro triangulito. Vamos a agrandarlo. ¿Ya? Este sería nuestro, hagamos de cuenta que este triángulo de acá es la carga triangular completa. ¿Ya? Tiene una L que era igual a 10 y una Q que era igual a 8. ¿Ya? Y aquí se divide más grandecito, ¿no ven? Q'' y Q'. De aquí, ¿qué fórmulas podemos deducir? ¿Ya? De primera mano les digo, Q va a ser igual a Q' más Q''. De aquí despejan solo la de Q', o sea, es decir, la rectangular. ¿Ya? ¿Por qué no despejamos la de Q' para tener esto mismo? Van a ver por qué. Q', perdón, o sea, la del triángulo, ya la tenemos. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, aquí tengo un triángulo entero. ¿No ven? Entonces puedo aplicar lo que hice anteriormente con los triangulitos. ¿Por qué pero? Porque si nos damos cuenta, esto sigue siendo semejanza de triángulos. Este ángulo de acá y este ángulo de acá van a ser lo mismo. Entonces podemos hacer esa igualación entre tangentes de estos dos para poder hallar este Q''. ¿Ya? ¿Y cómo se acuerdan que era el resumen para hallar ese Q''? Era directamente Q sobre L por X. ¿No? Y eso es lo que hice acá. Q, que en este caso era 8 sobre 10, y ya de simplificado es 4 sobre 5, por X. Q'', entonces va a ser 4/5 por X. ¿Ya? Y de aquí, como ya tengo el Q'', puedo despejar esta Q'. Entonces sería Q, ya sabemos que es 8, menos 4/5 de X. Y ahí ya tengo tanto la carga, lo que es la incógnita, ¿no? Tanto la carga, la intensidad de carga del triángulo como la intensidad de carga del rectángulo. Ya las tengo aquí, que eso era mi mayor problema. ¿Ya? Y entonces, ¿qué falta? Falta calcular las resultantes, falta para poder calcular momentos, ¿no? Sabemos el triángulo va a estar por acá y la del rectángulo va a estar por aquí más o menos. ¿Y cómo lo calculamos? La fórmula, ¿no? Primero empecemos con la del triángulo. Base por altura sobre 2. Q' por X sobre 2. 4/5 por X sobre 2 nos da 2/5 por X al cuadrado. Esa es la resultante del triángulo. Y ahora vamos a Q', que sería la del rectángulo. Sería simplemente base por altura. Q' por X. Y es... ¿vale? ¿Ya? Y es este Q', 8 menos 4X por X. Y eso nos da toda esta ecuación de acá. Todo esto de acá es la resultante del rectángulo. Y esto de acá es la resultante del triángulo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¡Qué belleza! Ya están preparadingos. A ver.
Entonces, como ya hallamos la resultante del triángulo y del rectángulo, ahora solo nos falta saber cuál es su brazo de palanca. ¿Ya? Aquí va a ser un poco distinto para poder calcular la ecuación de momentos. Ya. ¿De dónde sale todo esto? Primero, ¿cuál hice? A ver, hice la del triángulo. Esto de acá corresponde al triángulo. ¿Ya? Esto de aquí es la resultante prima prima, que está aquí más o menos. ¿Ya? ¿Y este 2/3 de dónde viene? Es la distancia que hay de la resultante con respecto al punto donde estamos tomando momento. En este caso, ¿dónde queda el punto que estamos tomando momento? Aquí, en el corte. ¿Ya? Recordemos que ya no estamos haciendo el estudio de izquierda a derecha, estamos haciendo de derecha a izquierda. Entonces nuestro punto está acá. Y el triángulo está a 2/3. Ese sería su brazo de palanca. 2/3 de X. ¿Ya? Después, seguimos acá. Punto de nuestro momento. Esto de acá es la resultante prima. Ya estamos hablando del rectangulito chiquitito que está acá. Que el resultante va a estar a la mitad. Es decir, a la mitad de X, X medio. Y este 26,67 es la carga puntual de acá. Algo que se me fue, van a disculpar. Importante y fundamental. Nos acordamos cuando tomábamos momentos de izquierda a derecha, ¿ya? Que por ejemplo aquí estaba nuestro momento, aquí estaba nuestra fuerza, y siempre los sentidos antihorarios, sentidos horarios eran positivos y los sentidos antihorarios negativos. Cuando estamos analizando ahora de derecha a izquierda, es al revés, es lo contrario. ¿Ya? Fuerzas que me generen sentidos antihorarios son positivas y fuerzas que me generen sentido horario son negativas. Entonces, comencemos con esta acá, 26,67 y con este punto de referencia de acá. ¿Cómo va a girar esto? Así, ¿no? En sentido antihorario. Y como estamos analizando de derecha a izquierda, nos va a salir un signo positivo. Esto de acá es 26,67. ¿Ya? Ahora vamos a las dos distribuidas, a nuestra triangular. Está aquí y este es el punto de referencia. ¿Cómo está girando? En sentido horario. ¿No? Entonces, como es en sentido horario, en este caso va a ser negativo. ¿Alguna duda con la toma de signos? ¿O la suposición de signos para este ¿Por qué se caso? cambia el signo? ¿Cómo? ¿Por qué se cambia el signo? ¿En qué afecta al final? Para que lo de la asunción de signos es una regla, es para que nos salgan los mismos valores. ¿Ya? Siempre cuando se analiza de izquierda a derecha, se asumía que era positivo, sentido horario, los momentos, ¿no? Y cuando se lo analiza del sentido contrario, pues obviamente los momentos del sentido opuesto. ¿Ya? Ahora una demostración es más largo, pero esto es un resumen. Eso sería la regla que se sigue. No sé si eso era tu pregunta. Sí, más o menos. Sí. Eso es como una regla para este método, por si acaso. Cuando se toma de derecha a izquierda, los sentidos van a ser opuestos. Si estamos tomando en sentido contrario, van a ser
de sentido contrario a las otras, todas las fuerzas que estemos tomando. Esto de acá, ven que sale mucho más largo porque teníamos un trapezoide, un supuesto trapezoide, ¿no? Entonces lo simplificamos, siempre les sugiero simplificarlo para que tengan siempre ecuaciones de distinto grado juntas y que no se les complique a la hora de derivar. ¿Ya? Derivada de momento con respecto a x es igual a corte, y la normal no hay, entonces es 0. Ahora llegó la hora de la verdad. Comprobar que que nuestras ecuaciones nos den los mismos valores, ¿ya? Nos tienen que dar los mismos valores que del anterior sentido, ¿no? Porque es el mismo ejercicio, nos tiene que dar lo mismo. Ya, entonces comencemos con momento flector. Sí, momento flector. La asunción de signos sigue siendo la misma. Arrastramos nuestra fórmula. A ver, y igual voy a hacer con ustedes. Ya. Entonces sería 2/5, 2/15. Vayan poniendo esta fórmula y vamos a comprobar juntos que nos dé lo mismo, que sea exacto. Ya. A ver. Veamos, 38, obviamente nos tendría que salir los mismos, pero en orden distinto, ¿no? A eso me refiero, con lo mismo. Nos sale 0, a ver, vamos a ver. 38,4, 51,21. Sale lo mismo, ¿no? Y aquí nuevamente lo que les digo, si tienen un número, un entero hasta el segundo decimal, es prácticamente 0, aproximadamente 0. Y aquí algo que cambia, el momento. El anterior, x, el 5,773 del anterior sentido, se decía desde izquierda a derecha. Entonces, con respecto a esto, estaba a 5, ¿no ven? 5,773. Pero ahora que estamos analizando de derecha a izquierda, no va a ser el mismo valor de 5, ¿no ven? Va a ser 10 menos ese 5,773, o pueden calcular del mismo método que hicimos para hallar dónde se encuentra el momento máximo y su valor, solo que con estas ecuaciones nuevas les va a salir lo mismo, ¿ya? Por eso se preguntan dónde sale este valor. Y si reemplazan esto a la calculadora, bueno, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto es? 4.227. Sale 51,33. Es decir, el mismo momento máximo que teníamos en el anterior ejercicio. Entonces nos están coincidiendo los valores. Eso significa que está bien. Nos está dando lo mismo, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ya? Les repito, asuman el sentido que asuman, les tiene que salir exactamente lo mismo. La viga no va a cambiar sus sentidos, no va a alterar sus valores, no va a pasar nada. Tomen el sentido que le tomen. La viga siempre les tiene que devolver los mismos resultados, no importa qué. Entonces ponemos cada uno de los puntos en nuestra gráfica, ¿no? Solo que esta es de derecha a izquierda. 38,4, 51,21, y así. Exactamente lo mismo. Ven que nos sale. Ahora, otra cosa que quizás quieran anotarse.
En el caso de derecha e izquierda, para que nos dé lo mismo, tenemos que asumir otro sentido para nuestro diagrama de corte. Y aquí van a darse cuenta cuando el ingeniero esté haciendo de algo que ahorita les digo. Pero cuando analizamos de derecha a izquierda, queremos tomar los valores negativos hacia arriba y positivos hacia abajo, para que nos salga lo mismo en la gráfica. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Ya vamos a traerlos todo esto de acá. Ya, ahora sí. Y vamos a comparar. Nos sale lo mismo. 26,67, 1,07, 6,93. Belleza. Está bien entonces todo. ¿Ya? Y el valor ese del momento máximo, ¿no? Nos sale aproximadamente 0. ¿Ya? Ahora, volviendo a esto nuevo de acá. ¿Por qué ahora, si anteriormente habías dicho que era al revés, ahora es así? Esta es una asunción de signos, por si acaso, para que nos dé lo mismo en ambos sentidos. Pero ¿cómo sé, por ejemplo, si yo tengo un pórtico, si tengo ¿cómo se le dice? Una viga o algo que tenga múltiples vigas, múltiples elementos, múltiples tramos? ¿Cómo, si yo vengo de izquierda a derecha múltiples veces, cómo yo sé, cómo me puedo orientar? ¿Ya? Ahí es cuando se van a dar cuenta que el ingeniero pone como unas flechitas en su diagrama de corte principalmente y en su diagrama de normales. Estas flechitas que representan el tramo, el trayecto que yo he seguido, ¿no? Para que esto sea positivo y esto sea negativo, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, si uno viera esto, ¿no ven? Si uno solo viera esta tabla, esto de acá y esto de acá, pensaría que está mal, ¿no ven? Los positivos, ¿cómo es que van a estar arriba? ¿Cómo es que va a estar volcado? ¿No ven? Eso podemos llegar a pensar. Entonces, para eso sirve las flechitas del trayecto. Eso nos ayuda a interpretar en qué sentido partió la persona que resolvió este problema, ¿ya? Y es importante que ustedes lo pongan, ojo, para su diagrama de corte y su diagrama normal. Importante que pongan estas flechas de acá. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Estaba pensando que aquí iban a tener más duda, porque es algo un poco nuevo, un poco complejo, pero si no tienen dudas, belleza. Puede que estén más listos para su examen de lo que parezca, ¿no? Si tienen dudas igual, y ahorita no las pueden pensar, me pueden preguntar en la siguiente auxiliatura, ¿no? Al inicio de clase.
En el examen podemos hacerlo del lugar que queramos, digamos. O sea, Exacto, de como usted vea que es más sencillo. Por ejemplo, en este caso, es el mismo ejercicio, ¿no? Es el ejercicio 4. Pero, ¿qué es este 4? Es un triangulito, ¿no? Espera, este triangulito de acá. Ay, ya ni modo. Este triangulito de acá, ¿no? Entonces, ¿qué yo veo que es más sencillo? Analizar de izquierda a derecha, que solo tengo triángulos, o analizar de derecha a izquierda, que tengo trapezoides. Eso ya viene al criterio de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la manera más sencilla de poder resolver este problema? En este caso, sí nos es más sencillo resolver de izquierda a derecha, pero imaginemos que este triángulo estuviese volcado. Puede que en ese caso ya sería más sencillo resolver de derecha a izquierda. Pero sí, respondiendo a eso, el sentido que se asume es totalmente arbitrario. No, no, ya me olvidé cómo era el botón. Ah, sí. Ya, eso es respondiendo a su pregunta. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? De las flechitas, de los sentidos, de momento máximo, o quieren que volvamos al método de puntos, algo que no entendieron, cualquier cosa. Ya, perfecto. Y al final, una última comparación de sentidos, ¿no? Donde comparamos los dos sentidos que hemos asumido, ¿ya? Y comparamos sus ecuaciones y sus resultados. Entonces, para lo último, ¿no? Para que veamos. Este de acá es el que acabamos de hacer, de derecha a izquierda, ¿no? Y el otro es de izquierda a derecha, el primero que hicimos. Estas son las ecuaciones que hemos obtenido. Y aquí también podemos ver que los valores son los mismos, solo que invertidos. Algunas veces varían, ¿ya? Pero es porque son distintas ecuaciones. Pero no debe ser mucho la variación. Ven que es lo mismo, pero en orden distinto, o sea, al revés, ¿no? Así sabemos que las ecuaciones que hemos asumido, los sentidos que hemos asumido están bien hechos. Igual lo mismo acá. El valor máximo nos devolvió el mismo. Entonces está bien, está belleza. Lo mismo con los cortantes, donde lo único distinto es la asunción de signos, ¿no? Para derecha e izquierda se hace esta asunción, y para izquierda e derecha se hace esta de acá. Desde ahora, háganlo sus problemas de corte, de cortante, siempre con esa flechita, ¿no? O sea, esa flechita que les indica cómo fueron su trayecto. Y solo es necesaria, por el momento, solo es necesaria en diagramas de corte y diagramas normales. Y aquí podemos volver a ver lo mismo, que son los mismos valores, pero con el signo cambiado, con el signo opuesto. ¿Ya? Y eso. Y ahí sería todo. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran repetir. O ahí está todo posi. se entendió todo.